Cuando tenía 6 años, mis padres recogieron todo y se mudaron al extranjero. Se llevaron a mi hermana pequeña, que tenía un talento natural, y a mí me dejaron atrás. Porque yo era la niña más tonta de la familia. Mi padre era profesor de matemáticas en una de las mejores universidades. Mi madre era una prodigio de la física de renombre nacional. Mi hermana pequeña se hizo viral con solo 3 años. El día que mi hermana resolvió otro problema matemático muy superior a su edad, mi madre se decidió. Se la llevaría y me dejaría a mí. Xiaoru, hay una universidad en el extranjero con un programa especial para niños prodigio. Vamos a llevar a tu hermana allí. A partir de ahora, estás por tu cuenta. Mamá agarró su equipaje y se dio la vuelta para irse. Me aferré a la pernera de su pantalón sin siquiera pensarlo. Mamá, por favor, no puedo hacer esto sola. Mamá miró su reloj claramente molesta. Mira, Xiaoru, sabes que nuestro tiempo y energía son limitados. No tenemos la capacidad para cuidar de una niña normal y corriente como tú. Si tanto miedo tienes de que te dejen atrás, ¿por qué no te esforzaste más en ser como tu hermana? Mientras tanto, papá sostenía a mi hermana con delicadeza y me miraba como si yo fuera basura. Eres una niña con un coeficiente intelectual de 92. Nunca serás nada parecido a ella. Esas palabras me atravesaron el corazón. Quería decirle que 92 es completamente normal, pero no pude articular ni una palabra. Papá tenía un coeficiente intelectual de 139. A sus ojos, cualquiera que estuviera por debajo de su nivel era básicamente un idiota. Incluso su propia hija. Muy bien, suelta. No hagas que perdamos el vuelo. Papá perdió la paciencia y me soltó los dedos con frialdad. Se fueron con tanta prisa que nadie se dio cuenta de que mis dedos se habían doblado. Me quedé sola en medio de la casa hasta que oscureció. Llamé a mamá y a papá. No hubo respuesta. Se habían ido de verdad. La nevera estaba vacía. Todos los aperitivos y suplementos de mi hermana se habían ido con ella. Se suponía que me iban a dejar algo de dinero, pero justo antes de irse, mi hermana se quejó por su ropa. Se apresuraron a arreglarlo y se olvidaron por completo de mí. Me quedé tumbada en la cama, frotándome el estómago vacío, diciéndome que si me dormía, ya no tendría hambre. Mis dedos ya no me dolerían. Ya no echaría de menos a mamá y a papá. No se acordaron de mí hasta 3 días después. Solo porque un vecino los llamó diciendo que me habían visto rebuscando comida en la basura. Fue entonces cuando recordaron que yo existía. Dijeron que me contratarían a una niñera y colgaron. También me dijeron que no los llamara a menos que fuera absolutamente necesario. Pero de lo que no se daban cuenta era de que si tus propios padres no te valoran, nadie más lo hará. Esa niñera ganaba más de 10.000 al mes, pero la comida que me daba era apenas comestible. Mis dedos permanecieron doblados durante semanas y ella nunca me llevó al médico. No fue hasta que una profesora notó que algo iba mal y la llamó que me arrastró a regañadientes a una pequeña clínica. Para entonces ya era demasiado tarde para un tratamiento adecuado. Entonces, un día, la niñera mezcló detergente en mi leche y me obligó a bebérmela toda. Llamé a mis padres para pedir ayuda. Pasó una eternidad antes de que alguien contestara. Lin Xiaoru, ¿de verdad tienes envidia de tu propia hermana? ¿Tienes alguna idea? Tu hermana estaba en medio de una entrevista con expertos internacionales en coeficiente intelectual. Tu llamada casi lo arruina todo para ella. Tu padre tenía razón. Una niña con unos genes como los tuyos no es más que una carga. Las palabras se me atascaron en la garganta y las lágrimas rodaron por mi cara. Solo quería preguntar si podían conseguirme una niñera nueva. O sinceramente preferiría vivir sola, porque esta mujer era malvada, como una bruja de cuento de hadas. Pero antes de que pudiera decir nada de eso, mamá asestó el golpe final. Lin Xiaoru, nunca debimos haberte dado este número. Como castigo, te vamos a bloquear. Para cualquier cosa a partir de ahora, acude a la tía Liu. Hablaremos con ella una vez al trimestre. Solo eres una niña normal. Nada de lo que te pase es tan grave de todos modos. No, grité con todas mis fuerzas. Pero ella colgó. Cuando volví a llamar, la línea estaba muerta. Entonces oí sonar el teléfono de la tía Liu desde el salón. Entendido, señora. Ella está bien. Solo tiene el hábito de mentir y cree que todos están contra ella. Pero los niños son así. No es para tanto. Por supuesto, haré lo que usted diga. Si se porta mal, la disciplinaré por usted. No se preocupe, señora. La mantendré a raya. Yo escuchaba aterrorizada. Con las lágrimas recorriendo mi rostro. Mi propia madre le había entregado el derecho de disciplinarme a esa bruja. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Tener una hermana más inteligente significaba que yo ya no era su hija? Esa pregunta me mantuvo despierta por la noche durante mucho tiempo. Solo tenía 6 años. A partir de ese día, mi vida se convirtió en un infierno. La tía Liu ya no tenía motivos para contenerse. Me atormentaba como quería. Incluso mudó a su marido y a sus hijos al chalet. Su hijo se quedó con el dormitorio grande de mi hermana. Su hija echó un vistazo a mi pequeña habitación, arrugó la nariz y me echó al sótano. No es que nunca pensara en denunciarla, pero ni siquiera tenía el número de mis padres. En esa casa, la tía Liu era la única que podía contactar con ellos. Llamaba a mis padres el último día de cada trimestre y les decía que yo era manejable. Solo que era caprichosa con la comida, un poco desordenada, que no me gustaba ponerme ropa nueva, que era retraída y, lo peor de todo, que era una mentirosa. Se pasaba toda la llamada hablando mal de mí y yo no podía decir ni una palabra en mi defensa, todo mientras le lavaba los pies a su hija, que era apenas un año menor que yo. La tía Liu seguía y seguía, y yo pensaba para mis adentros, sí, soy caprichosa porque solo como sus sobras. Y claro que soy desordenada, porque ella nunca me compró ropa nueva, a pesar de que mis padres le daban dinero para ello.